Si estás escuchando esto, probablemente hay algo pesado dentro de ti ahora mismo. No tiene que ser algo enorme. A veces el abatimiento no viene de una catástrofe. Viene de semanas de acumulación, de esforzarte mucho y no ver resultados, de sentirte incomprendido, de haber dado demasiado y recibido demasiado poco, de despertar varios días seguidos sin ese impulso que antes llegaba solo, de mirar tu vida objetivamente y saber que no está mal, y aún así no encontrar la alegría que antes estaba ahí. Ese tipo de abatimiento, el que no tiene un nombre claro, el que no se puede señalar con el dedo y decir ahí está el problema, es muchas veces el más difícil de atravesar. Porque cuando el problema es concreto, hay algo concreto que hacer. Pero cuando el peso es difuso, cuando todo está más o menos bien y aún así algo se siente apagado, no sabes por dónde empezar. Lo primero que quiero que sepas antes de que empecemos es esto. El abatimiento no es una señal de que eres débil. No es una señal de que estás roto. No es una señal de que la alegría que antes tenías se fue para siempre. Es una señal de que algo dentro de ti necesita atención. Algo que posiblemente llevas tiempo sin darte. Los maestros budistas estudiaron el abatimiento humano con una profundidad y una compasión que pocas tradiciones igualan. No lo vieron como un fracaso de la mente. Lo vieron como parte natural del ciclo de la experiencia humana. Y desarrollaron enseñanzas específicas, prácticas concretas, formas de relacionarse con el dolor y con la pérdida temporal de la alegría, que producen algo que las frases motivacionales no producen. Un camino real de vuelta. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 lecciones budistas para recuperar la alegría cuando te sientes abatido. No para fingir que estás bien cuando no lo estás, sino para acompañar lo que estás viviendo con sabiduría y desde ahí encontrar el camino de vuelta a un estado que ya existe dentro de ti, aunque ahora no lo puedas sentir. Si este video llega en el momento justo, compártelo con alguien que también lo necesite. Y suscríbete para seguir teniendo este espacio disponible cuando lo necesites. Ahora respira y escucha. Antes de las 7 lecciones, quiero darte el marco que hace que todo lo que viene tenga más sentido. El budismo distingue entre 2 cosas que en la cultura moderna se usan casi como sinónimos, pero que son profundamente diferentes: la felicidad y la alegría. La felicidad, en el sentido más común, es la sensación positiva que surge cuando las circunstancias externas son favorables. Cuando algo bueno ocurre, cuando un deseo se cumple, cuando la vida toma la forma que querías, esa felicidad existe y es real. Pero tiene una característica que la hace frágil. Depende de las circunstancias. Y las circunstancias cambian siempre. La alegría, en el sentido budista, es algo diferente. Los maestros la llamaban mudita, que en pali se traduce como alegría apreciativa o júbilo, y es uno de los 4 brahmaviharas, los 4 estados elevados del corazón, que el budismo considera fundamentales para el bienestar humano. La diferencia crucial con la felicidad circunstancial es esta. El mudita no depende de que las cosas vayan bien. Es una capacidad que se cultiva, una disposición del corazón que puede estar presente incluso en momentos de dificultad, aunque más apagada, y que puede recuperarse con práctica cuando el abatimiento la ha cubierto. Esto tiene una implicación enorme para lo que estás viviendo ahora mismo. Si la alegría fuera solo felicidad circunstancial, la única forma de recuperarla sería que las circunstancias mejoraran. Y eso, muchas veces, no está en tu mano ni en tu tiempo.
Pero si la alegría es una capacidad cultivable, entonces hay cosas que puedes hacer ahora, con las circunstancias tal como están, para empezar a recuperar acceso a ella. Eso no significa que en 5 minutos vas a estar radiante. Significa que hay un camino, que hay lecciones concretas que los maestros budistas dejaron específicamente para los momentos de abatimiento, y que ese camino empieza no con un cambio en el mundo externo, sino con algo mucho más accesible, un cambio en la forma en que te relacionas con lo que estás viviendo ahora. Cuando estás abatido, la primera respuesta habitual es intentar salir de ahí lo antes posible, distraerse, estar ocupado, buscar algo que tape el estado porque el estado en sí es incómodo y parece improductivo. Y aunque ese impulso es comprensible, muchas veces hace exactamente lo contrario de lo que promete. Alarga el abatimiento en lugar de acortarlo. Porque el abatimiento, cuando se le da el espacio para ser mirado, suele contener información que no estaba disponible de otra forma. Información sobre qué llevas tiempo ignorando, sobre qué necesitas y no te estás dando, sobre qué está agotado en ti porque has estado dando desde el vacío, sobre qué relación, qué situación o qué hábito está drenando más de lo que aporta. El cuerpo y la mente usan el abatimiento como señal de alarma, y cuando ignoras la alarma, la señal se intensifica. Buda enseñó que la primera respuesta sabia ante cualquier estado difícil no es combatirlo ni suprimirlo, es mirarlo, con la misma honestidad y la misma compasión con la que mirarías a un amigo que está pasando algo difícil, sin juzgar el estado por estar ahí, sin añadir la capa de culpa de por qué no soy más fuerte o por qué no puedo salir de esto más rápido. La práctica para esta primera lección es simple, aunque no siempre fácil. En lugar de intentar escapar del abatimiento, siéntate con él unos minutos, no para deleitarte en él, para hacerle las preguntas que merece. ¿Qué estás señalando? ¿Qué parte de mí necesita algo que no está recibiendo? ¿Qué llevo tiempo sin atender que ahora me pasa factura? Las respuestas que lleguen no siempre son claras de inmediato, pero el acto mismo de preguntar en lugar de escapar cambia la relación con el estado. Lo convierte de algo que te pasa a algo que te informa. Y desde ahí, el siguiente paso siempre está más visible. Buda enseñó que el primer movimiento sabio ante cualquier estado difícil no es combatirlo ni borrarlo, es nombrarlo. Hay abatimiento aquí, hay cansancio aquí, hay tristeza aquí. Ese nombramiento, simple como parece, produce algo inmediato. Crea una pequeña distancia entre tú y el estado. Ya no eres el abatimiento, estás en abatimiento. Y esa distinción, aunque parezca semántica, es el inicio de todo lo que sigue. Uno de los errores más comunes cuando se está abatido es poner la alegría en condicional. Cuando esto pase, entonces podré estar bien. Cuando eso mejore, entonces volveré a sentirme como antes. Cuando el problema se resuelva, entonces la alegría volverá. Esa espera tiene lógica aparente, pero produce un resultado que nadie quiere: vivir aparcado. Existir en un tiempo intermedio donde no estás sufriendo activamente, pero tampoco estás presente, porque toda tu energía está puesta en esperar que llegue el momento donde por fin puedas sentirte bien. Buda enseñó que la alegría no es una recompensa que llega cuando el sufrimiento termina. Es algo que se cultiva en el medio del sufrimiento, no como negación de él, sino como coexistencia con él. Las dos cosas pueden estar al mismo tiempo, algo que duele y algo que sostiene.
una situación difícil y un momento de belleza pequeña dentro de ella, un peso en el pecho y un momento de conexión genuina con alguien, el abatimiento de fondo y un instante de alegría real. Los maestros budistas que más profundamente trabajaron con el mudita insistían en que la alegría no requiere circunstancias perfectas. Requiere atención, requiere el acto consciente de dirigir la mirada hacia lo que todavía está bien, aunque sea pequeño, aunque esté rodeado de lo que no está bien. No para ignorar el dolor, para no dejar que el dolor sea lo único que existe. Hoy, ahora mismo, hay algo que funciona en tu vida, aunque el abatimiento lo tape. Algo pequeño. Puede ser tan pequeño como el hecho de que estás escuchando esto, de que tienes un momento de silencio, de que alguien en algún momento pensó en ti. Eso no resuelve nada, pero es real, y lo real que existe ahora puede ser el primer hilo del que tirar para volver. No te estoy pidiendo que finjas sentirte bien. Te estoy pidiendo algo mucho más pequeño. Que no cierres completamente la puerta a la posibilidad de que la alegría y el dolor coexistan. Que dejes una rendija abierta para que lo que todavía funciona pueda entrar. Una rendija es suficiente para empezar. El abatimiento tiene una propiedad óptica muy específica. Estrecha el campo de visión. Cuando estás abatido, la mente tiende a ver solo lo que confirma el estado, lo que salió mal, lo que falta, lo que no funciona, lo que fue y ya no es, lo que podría ser y no llega. Y esa visión estrecha no es mentira del todo. Hay cosas que genuinamente salieron mal o que faltan, pero es incompleta, porque en el mismo momento en que eso existe, hay otras cosas que también existen y que el estado tapa. Buda enseñó el principio de lo que en Pali se llama Yathahutam, que podría traducirse como ver las cosas tal como son, no como quisiéramos que fueran, no filtradas por el miedo ni por la esperanza, sino con la realidad completa, que siempre incluye tanto lo difícil como lo que sostiene. La práctica que los maestros budistas desarrollaron para esto es la de los 3 refugios. Cuando el abatimiento estrecha la visión, detenerse a identificar deliberadamente 3 cosas que están presentes ahora mismo y que ofrecen algún tipo de sostén. No 3 cosas perfectas, 3 cosas reales. Puede ser una persona, un lugar, una capacidad, un recuerdo que ya existió y que nadie puede quitar, la calidez del sol, el sonido de algo familiar. Este ejercicio no produce una transformación inmediata del estado, pero produce algo que el estado no puede producir solo, un cambio en el campo de visión, un pequeño ensanchamiento. Y ese ensanchamiento, aunque sea de 1 centímetro, es suficiente para que algo diferente entre en la percepción. Y una percepción que puede ver más de la realidad que tiene delante es siempre más capaz de encontrar el camino de vuelta a la alegría. ¿Qué 3 cosas puedes identificar ahora mismo que estén presentes y que ofrezcan aunque sea un pequeño punto de sostén? No te apresures, deja que lleguen. Y cuando lleguen, quédate con ellas un momento antes de seguir. Hay momentos de abatimiento en que el trabajo mental, la reflexión, las preguntas, los marcos filosóficos, sencillamente no llegan. La mente está demasiado pesada para moverse con esas herramientas. Y en esos momentos, los maestros budistas señalaban hacia algo que siempre está disponible, aunque la mente no, el cuerpo. El cuerpo y la mente no son sistemas separados. Son el mismo sistema visto desde 2 perspectivas. Y lo que ocurre en uno tiene efecto inmediato en el otro.
Cuando la mente está en abatimiento, el cuerpo lo refleja, se encorva, se contrae, respira superficial, se mueve poco. Y cuando el cuerpo se mueve, cambia de postura, respira diferente. El estado de la mente empieza a seguirlo, no de golpe, pero empieza. Buda vivió en una época sin neurociencia, pero sus enseñanzas sobre el cuerpo, como puerta de acceso al estado mental, anticiparon lo que los estudios modernos confirman: que la postura física afecta el estado emocional, que la respiración cambia la activación del sistema nervioso en segundos, que el movimiento físico produce cambios neuroquímicos que ninguna reflexión puede producir con la misma velocidad. Cuando estás abatido y la mente no puede salir sola de donde está, el cuerpo puede empezar antes, levantarte y caminar, aunque sea 5 minutos, estirarte lentamente, salir a donde haya luz natural, respirar 3 veces de forma consciente y lenta, ducharte con agua más fría de lo habitual. Ninguna de estas cosas resuelve el origen del abatimiento, pero cambian el estado físico suficiente para que la mente tenga un poco más de espacio. Y un poco más de espacio en la mente es todo lo que hace falta para que la siguiente lección pueda aterrizar. La práctica es esta. Hoy, si el peso es muy grande y la reflexión no llega, no te exijas reflexionar. Muévete. Primero el cuerpo. La mente puede seguir después. Y hay algo que los maestros budistas entendían sobre esta relación entre cuerpo y mente que merece añadirse: que el cuerpo tiene una memoria de los estados de bienestar que la mente puede haber olvidado temporalmente. Cuando te mueves, cuando respiras profundo, cuando te expones al sol, el cuerpo recuerda. Recuerda cómo se siente el peso menos tenso, la respiración más fácil, el espacio interior más amplio. Y ese recuerdo corporal es muchas veces el primer paso real hacia la recuperación de la alegría, cuando la mente todavía no puede encontrar el camino sola. Esta lección es la que más sorprende cuando se escucha por primera vez. Porque la primera reacción ante la alegría de otro, cuando uno está abatido, suele ser la contraria a lo que esta enseñanza propone: la comparación, la envidia, la sensación de que la felicidad de los demás agranda el contraste con el propio estado. El budismo tiene una práctica específica que trabaja exactamente con esto. Se llama mudita en su forma activa, la capacidad de alegrarse con la alegría de otro, no como esfuerzo moral, como entrenamiento de la percepción, como el acto de ver la alegría o el bienestar de alguien más, y, en lugar de usarlo como espejo que amplifica el propio dolor, usarlo como recordatorio de que la alegría existe, de que es posible, de que el ser humano puede sentirla, y que si puede sentirla ese ser humano, puede sentirla cualquier ser humano, incluido tú. Esto no funciona si se hace con la mente. Funciona cuando hay un momento genuino de apertura del corazón hacia el bienestar de otro. Cuando ves a alguien riendo de verdad, y en lugar de comparar o de cerrar, te permites un instante de algo parecido a: me alegra que eso exista, me alegra que esa persona lo tenga. Eso no está lejos. Buda enseñó que el mudita activo, la alegría compartida, es uno de los antídotos más directos contra la envidia y contra la sensación de separación que acompaña al abatimiento. Porque cuando te alegras genuinamente por la alegría de otro, aunque sea por un instante, sales de la celda del yo en la que el abatimiento te encierra. Y salir de esa celda, aunque sea un momento, es el inicio del camino de vuelta. La práctica concreta. Hoy busca un momento de alegría genuina en alguien de tu alrededor. No la alegría fingida,
ni la performance de felicidad en redes sociales. La alegría real de alguien que está bien, un niño que juega, un amigo que te cuenta algo bueno que le pasó, un desconocido que ríe en la calle, y cuando lo veas, en lugar de cerrar o comparar, permítete un segundo de esto existe, y eso es algo bueno. No para ti todavía, pero existe, y lo que existe puede llegar. Hay una diferencia enorme entre atravesar la tristeza y vivir desde la tristeza. Entre dejar que el abatimiento sea lo que es, una etapa, un estado, un período de menor alegría, y permitir que se convierta en la historia de quién eres. La tristeza que se atraviesa tiene un ritmo. Llega, se intensifica, alcanza un pico, empieza a bajar, deja algo y pasa. Ese proceso, cuando no se interrumpe con la supresión, ni se amplifica con la rumiación, tiene una duración natural. Y al otro lado hay algo que antes del abatimiento no estaba: una comprensión más profunda, una mayor compasión hacia uno mismo, una conexión más honesta con lo que importa. La tristeza que se convierte en identidad no tiene ese ritmo. Se instala. Se vuelve el lente a través del cual se lee todo. Cada situación nueva confirma el estado. Cada interacción se filtra a través de él. Y la persona que lleva suficiente tiempo en ese estado empieza a creer que ya es así. Que no hay alegría del otro lado. Que el abatimiento es la realidad y lo demás fue una ilusión. Buda enseñó que todos los estados son impermanentes, también los más oscuros, también el abatimiento más profundo. No porque la promesa de que todo pasa sea una fórmula vacía, sino porque la impermanencia es la naturaleza de todo lo que existe. Lo que cambia es cuánto nos aferramos a un estado o cuánto nos resistimos a otro. Y el abatimiento se prolonga cuando la mente se identifica con él, en lugar de simplemente atravesarlo. La práctica es delicada. Permitirte sentir lo que sientes sin nombrar ese sentimiento como lo que eres. Estoy atravesando un periodo de abatimiento, en lugar de estoy abatido, y así soy ahora. Siento tristeza, en lugar de soy una persona triste. Esa pequeña separación entre el estado y la identidad es la que deja espacio para que el estado pueda moverse. Y los estados que tienen espacio para moverse siempre acaban moviéndose. La última lección es la más esperanzadora. Y es la que más honra lo que estás viviendo ahora mismo en lugar de minimizarlo. Hay una calidad en la alegría que vuelve después de un período de verdadero abatimiento, que no tiene la alegría que nunca fue probada por el dolor. Es una alegría que sabe lo que vale, que no da por sentado lo que antes daba por sentado, que disfruta con una intensidad diferente porque sabe lo que es no poder disfrutar, que está agradecida de una forma que solo puede estar agradecida quien estuvo sin ello. Buda vivió periodos de oscuridad profunda antes de su iluminación. Años de búsqueda donde nada funcionaba, noches de duda, momentos de agotamiento total. Y lo que encontró al otro lado no fue solo paz, fue una comprensión tan profunda del sufrimiento humano que toda su vida posterior estuvo dedicada a acompañar a otros en el suyo. Su iluminación no fue posible a pesar del abatimiento. Fue posible en parte gracias a él. Eso no significa que el abatimiento sea necesario ni que haya que buscarlo. Significa que cuando llega, y llega en la vida de cualquier persona que vive de verdad, no es una interrupción del camino, es parte del camino. Y lo que se aprende dentro de él, sobre uno mismo, sobre lo que realmente importa, sobre la capacidad de levantarse que no se conocía antes de necesitarla, no puede aprenderse de ninguna otra forma.
La alegría que vas a recuperar no va a ser idéntica a la que había antes del abatimiento. Va a ser más tuya, más honesta, más sólida, construida sobre la evidencia de que ya has atravesado algo difícil y que del otro lado hay algo que vale la pena, no como promesa vacía, como la ley más constante que Buda observó: todo pasa, incluso esto, especialmente esto. Y cuando la alegría vuelva, y va a volver, no la tomes como algo que simplemente ocurrió. Reconócela, dale la bienvenida que merece. Porque hay algo muy especial en la alegría que llega después de haber estado sin ella. Y solo quien la ha perdido temporalmente sabe exactamente cuánto vale. Siete lecciones. No 7 pasos para arreglar lo que sientes de golpe. 7 formas de acompañarte en lo que estás viviendo con más sabiduría y con más compasión hacia ti mismo. El abatimiento no es una señal de que algo está roto. Es información. La alegría no espera a que todo vaya bien. Se cultiva en el mientras tanto. El presente siempre contiene algo que sostiene, aunque el estado lo tape. Cuando la mente no puede moverse, el cuerpo puede empezar. La alegría ajena, vista con corazón abierto, alimenta la tuya. Dale a la tristeza el tiempo que necesita, sin convertirla en identidad. Y la alegría que regresa, después del abatimiento profundo, es más real que la que nunca se fue. Si hay una sola cosa que puedo pedirte que hagas hoy, es esta. Sé tan amable contigo mismo como lo serías con alguien a quien quieres que estuviera pasando exactamente lo que tú estás pasando ahora. Ni más exigente, ni más duro, tan amable como serías con esa persona. Eso ya es empezar. Cuéntame en los comentarios cómo estás, o cuál de estas 7 lecciones llegó en el momento más necesario. Y si conoces a alguien que también lo necesita ahora mismo, comparte este vídeo. A veces la persona que más lo necesita no tiene palabras para buscarlo. Suscríbete para tener siempre este espacio disponible. Hasta el próximo video.